La verdad que estamos muy contentos de estar celebrando acá la Semana de la Fertilidad, así que gracias a la SUR y a Ana, que fue la que impulsó todo esto. Y bueno, el objetivo en realidad era promover, informar a la población, así que nos pone también muy contentos que además de que hayan colegas de otras especialidades, haya pacientes y mujeres y hombres que vengan a informarse. Bueno, me tocó hablar de la fertilidad en pacientes con obesidad y sobrepeso. En primer lugar, vamos a definir qué es la obesidad y el sobrepeso. Y según la Organización Mundial de la Salud, se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que es perjudicial para la salud. Pero además es importante porque constituyen, la obesidad y el sobrepeso, son factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Hay muchas formas de hacer diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Podemos usar pliegue cutáneo, dilución isotópica, densitometría por inmersión, pero la verdad es que la mayoría usamos lo que es el índice de masa corporal, que es muy sencillo de calcular, es peso sobre talla al cuadrado, y correlaciona bastante bien el exceso de tejido graso en el organismo. Y es así que tenemos sobrepeso cuando el índice de masa es mayor a 25, obesidad cuando es mayor a 30, obesidad grave cuando es mayor a 35 y obesidad mórbida cuando el índice de masa corporal es mayor o igual a 40. ¿Y cuál es la causa del sobrepeso, la obesidad? Se describen factores genéticos, metabólicos, factores ambientales, causas endocrinas. En realidad los factores genéticos se están dilucidando, pero se sabe que puede haber una anomalía en el gen que codifica la leptina y el receptor de la leptina. La leptina es una hormona que segrega el tejido graso y es la hormona que a nivel central genera sensación de saciedad, inhibe el apetito, aumenta el metabolismo y paradójicamente los obesos y los que tienen sobrepeso tienen un aumento de la leptina. Entonces es difícil de comprenderlo. Si tienen aumento de la leptina, ¿por qué tienen un apetito exacerbado y aumentan la ingesta? Y probablemente la alteración genética es a nivel del receptor o del transporte de la leptina hacia nivel central. Y entre las causas endocrinas, son muy pocos los obesos y pacientes con sobrepeso que tienen causas endocrinológicas como hipotiroidismo, síndrome de Cushing, hiperfagia por lesión hipotalámica. Pero sin embargo, el sobrepeso y la obesidad generan mucha patología endocrina. Independientemente de cuál sea la causa, siempre se da un balance calórico positivo, que puede ser por un aumento de la ingesta, un aumento del aporte calórico o por una disminución del gasto de energía. Pero en general lo que se da es la combinación de ambos. Y se genera así un círculo vicioso entre obesidad, sedentarismo, el sedentarismo también lleva a la obesidad, y se genera este círculo vicioso del cual es muy difícil después salir. No solamente es importante saber cuánto es el exceso de grasa que tiene el paciente, sino también cómo se distribuye el tejido graso a nivel corporal. Y tenemos dos tipos, el de tipo androide y el de tipo ginoide. La obesidad androide se correlaciona con mayor mortalidad y también es un factor de riesgo para distintas patologías crónicas e infertilidad. La obesidad androide es cuando el tejido graso se acumula en la mitad superior del cuerpo, a nivel de abdomen, hombros, cuello, y la obesidad ginoide, que cuando se acumula el tejido graso por debajo, en la mitad inferior del cuerpo. Una manera de calcularlo es haciendo la relación cintura-cadera, simplemente midiendo la circunferencia abdominal a nivel del ombligo y a nivel de la cadera. Cuando esa relación cintura-cadera es mayor a 0,8 en la mujer, estamos ante una obesidad o sobrepeso de tipo androide. ¿Y cuáles son las consecuencias del sobrepeso y la obesidad? Estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar patologías crónicas como hipertensión arterial, insulinoresistencia, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, hígado graso no alcohólico, coronariopatías, enfermedades respiratorias, cáncer. Estas pacientes son más propensas a desarrollar cáncer de mama y endometrio, entre otros, enfermedades osteoarticulares y, lo que nos importa ahora, la infertilidad.
Bueno, y recordar, como decía Rosina, que cuando asociamos obesidad o sobrepeso con hipertensión arterial crónica, insulinoresistencia o diabetes y dislipemia, estamos ante un síndrome metabólico. Y si bien todas estas son factores de riesgo independientes para la infertilidad, cuando tenemos un paciente con un síndrome metabólico, el pronóstico es peor. ¿Y cómo es entonces que el sobrepeso y la obesidad afectan la fertilidad? La realidad es que reducen la posibilidad de que una paciente se embarace naturalmente. Una paciente con sobrepeso o obesidad tiene menores chances de embarazarse espontáneamente en casa que una paciente que tiene un peso normal. Y esto es importante que lo sepamos todos, los pacientes, los colegas, los ginecólogos generales, porque a veces nos pasa que llega paciente de Artigas que hace 2 años, es joven, hace 2 años que está buscando embarazo, pero pesa 130 kilos. Entonces, es importante que lo sepamos todos y que le demos la importancia que realmente tiene. Y aún haciendo tratamientos de reproducción asistida, la posibilidad de lograr embarazo en estas pacientes también es menor. ¿Y por qué pasa esto? ¿Cuál es el mecanismo? En la mujer obesa, la fisiología reproductiva se encuentra alterada. El tejido adiposo es un órgano endocrino. Es el órgano endocrino más grande de todo el organismo. Tal es así que actualmente se describe eje hipotálamo, hipófisis, tejido adiposo. A medida que va aumentando la masa de tejido graso en el organismo, se produce cierto grado de hipoxia, de falta de oxígeno a nivel del adipocito, que es la célula del tejido graso, y esto genera una respuesta inflamatoria sistémica, leve pero sistémica, que afecta a todo el organismo y afecta la fertilidad. Y por si fuera poco, estas pacientes obesas y con sobrepeso tienen un cierto grado de resistencia a la insulina. Esto genera hiperinsulinemia, un aumento de insulina, y este es el cambio metabólico más importante que se da en la obesidad. Los niveles circulantes de insulina son proporcionales al volumen de grasa corporal. A medida que la paciente aumenta de peso, tiene un mayor grado de hiperinsulinemia. ¿Cómo podemos diagnosticarla cuando la sospechamos? Mucha gente pide insulina basal y en realidad la insulina basal medida por el laboratorio no refleja el hiperinsulinismo que tienen las pacientes, porque para medir insulina hay que medir insulina total y proinsulina, la prohormona, y calcular la insulina total. Y la realidad es que los laboratorios no miden en general proinsulina, la prohormona, medirla es muy cara. Entonces, cuando nos vienen con un resultado, en realidad estaríamos haciendo un subdiagnóstico. Vemos pacientes con obesidad, con acantosis nigricans, con muchos elementos clínicos de hiperinsulinemia que tienen una insulina basal normal o baja. Entonces, no pedimos más insulinemia basal, como me decía Rosina, los endocrinólogos no la solicitan. Pero sí podemos hacer diagnóstico clínico de hiperinsulinemia. Un paciente que tiene un índice de masa corporal de 27,5 o más, tiene una hiperinsulinemia y no precisamos ningún estudio paraclínico para diagnosticarla y tratarla, por supuesto. O también podemos solicitar una PTOG, o prueba de tolerancia oral a la glucosa, que si es plana o invertida, también está traduciendo una insulinoresistencia. Entonces aumenta la insulina, me quedo en corridas, aumenta la insulina, disminuye la proteína transportadora de esteroides sexuales y aumentan los andrógenos libres. Y este aumento de andrógenos llega a alteración de los ciclos menstruales y en la anovulación. Pero además, en las mujeres obesas existe también una resistencia a la acción de la leptina. Como decíamos, la leptina es esa hormona segregada por el tejido graso. Leptina viene del griego leptos, que quiere decir delgado. Y esta hiperleptinemia inhibe la síntesis de gonadotrofinas y el desarrollo folicular. Así que pacientes obesos tienen exceso de leptina y esto inhibe la síntesis de gonadotrofinas y desarrollo folicular. La leptina, cuando está dentro del rango normal, estimula la foliculogénesis y el desarrollo folicular, estimula el ovario, pero cuando está por encima del rango normal, que es lo que pasa en los obesos, inhibe la síntesis de gonadotrofinas y el desarrollo folicular. ¿Y qué pasa con los tratamientos de reproducción asistida en estos pacientes? Que se requieren dosis mayores de gonadotrofinas para lograr el reclutamiento folicular. Necesitamos mayor estímulo para llegar al mismo objetivo.
Y aunque estas pacientes respondan a la estimulación, poseen una menor probabilidad de lograr el embarazo. ¿Y por qué? Entre tantas cosas, porque además de ser una enfermedad metabólica que tiene comorbilidad, la leptina las elevadas concentraciones de leptina tienen efectos, además de influir en el desarrollo folicular, como dijimos, tienen efectos negativos sobre el endometrio e inhiben la implantación. Entonces vean la leptina, qué importante que es, cómo actúa a nivel de distintas etapas de la fecundación, a nivel del desarrollo folicular, de la implantación también. ¿Y qué pasa si a pesar de todo esto logramos el embarazo? Pasa que estas pacientes tienen mayor probabilidad de tener un aborto espontáneo. El tejido graso es una fuente de numerosos mediadores de la inflamación, como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que cruzan la barrera placentaria y afectan también el desarrollo fetal. Tienen mayor riesgo de alteraciones congénitas. Son pacientes que tienen un exceso de peso, pero son pacientes malnutridas, que tienen un déficit de ácido fólico, de vitamina D, de tiamina, vitamina C, y esto aumenta el riesgo de malformaciones fetales. Por eso es que las pacientes con sobrepeso y obesidad tenemos que darles más dosis que las que usamos habitualmente de ácido fólico. Por ejemplo, hay que aportarles 5 miligramos día de ácido fólico. También tienen más riesgo de diabetes gestacional. La hiperglicemia no solo es dañina para el feto, sino que condiciona la morbilidad a corto, a mediano y a largo plazo. No solo en el niño, sino también en la mamá. Tienen más riesgo de estado hipertensivo del embarazo, de parto prematuro, macrosomía fetal, óbito o muerte fetal intrauterina, cesárea y con todas las complicaciones que conlleva la cirugía en una paciente con obesidad, mayor riesgo de disencia de la herida, de infecciones posoperatorias, etc. Pero por suerte este es un factor de riesgo y una patología que es potencialmente reversible, que podemos mejorar. En la infertilidad hay muchas causas y como hablaba Virginia, la edad es una de las causas más importantes, el paso del tiempo, y eso a veces no lo podemos revertir. La calidad ovocitaria que va de la mano de la edad de la paciente, eso no lo podemos cambiar. Pero este es un factor que podemos mejorar mucho. Y las estrategias para mejorar la función reproductiva en la mujer obesa serían, la mejor opción para mejorar la fertilidad y el pronóstico del embarazo en la mujer obesa es la reducción de peso en forma pregestacional. Bajar de peso antes de buscar embarazo. Cuando llegan pacientes con una obesidad importante, deseosas de tener el grávido test positivo, las ponemos en anticoncepción hasta que estén en un peso adecuado para poder buscar el embarazo. Y evitar así todas las complicaciones de las que hablamos. El tratamiento debe ser multidisciplinario. Es muy difícil hacer el clic en el paciente con obesidad. Es muy difícil, pero es importante que entienda que al bajar de peso vamos a estar disminuyendo todas esas complicaciones de las que hablamos, y hay que hacer un tratamiento que conlleve un cambio en el estilo de vida. Una dieta hipocalórica de mano del nutricionista, de los grupos de Gordos Anónimos, de lo que sea, tiene que agarrarse de la mano de lo que sea. Y ejercicio adaptado, que no es cualquier ejercicio, para el obeso y el paciente que tiene sobrepeso hay ejercicios especiales, y por supuesto contar con apoyo psicológico. Pero cuando el paciente, a pesar del tratamiento médico y el cambio de estilo de vida, no logra un descenso apropiado de peso, de 10% en los primeros 6 meses, por ejemplo, se habla mucho de que con bajar un 10% del peso corporal mejora mucho la fertilidad. Pero no quiere decir que si logramos un 10% de descenso de peso ya está pronta la paciente para buscar embarazo. Porque una paciente que pesa 130 kilos y baja 10-11 kilos sigue siendo una paciente obesa que tiene un montón de factores de riesgo para el desarrollo de ese embarazo. Cuando entonces fracasa el tratamiento médico en pacientes refractarias a este tratamiento, podemos pasar a farmacoterapia y o cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica actualmente es una nueva línea de tratamiento que es viable en estas pacientes, es seguro, ya se sabe que es seguro el embarazo luego de una cirugía bariátrica, pero tenemos que ser conscientes que luego del año de la cirugía la paciente entra en un estado de malnutrición
porque hay un descenso brusco de peso y hay que evitar el embarazo en ese primer año luego de la cirugía. Pero pasado este primer año el embarazo es seguro. Dos tercios aproximadamente de las mujeres que se someten a cirugía bariátrica en Uruguay son pacientes que se encuentran aún en edad fértil. En suma, el sobrepeso y la obesidad en las mujeres jóvenes no solo las predispone a enfrentar una mayor prevalencia de enfermedades crónicas, sino que también incrementa el riesgo de infertilidad y de complicaciones en el embarazo y de alteraciones en el desarrollo fetal. En estas pacientes la disminución del peso puede mejorar la fertilidad. Es fundamental la corrección de esta patología antes de buscar embarazo espontáneo o de ser sometidas a cualquier tipo de tratamiento de reproducción asistida. Muchas gracias.